aplicaciones finales, y vamos a que eso nos pueda quedar como una semilla plantada en nuestros corazones, con la esperanza de que dé fruto en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Tú eres Dios, tú eres eterno y soberano. A ti nos rendimos y nos humillamos, Señor, porque no hay otro fuera de ti, no hay Dios quien pueda salvar, no hay Dios que pueda estar por encima de tu poder, de tu grandeza, ni de tu existencia, Señor, porque tú eres el alto y el sublime, tú eres el gran yo soy, el Dios de toda la creación, y además, Señor, el que gobiernas de manera providencial todas las cosas, Señor. Gracias por llamarnos a tu reino. Gracias por elegirnos para ser el pueblo de tu especial tesoro, Señor. Gracias por habernos rescatado cuando estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, para darnos vida juntamente contigo. Esta mañana, Señor, te adoramos y exaltamos, porque para eso hemos sido, Señor, llamados, para glorificarte solo a ti, Señor. Nos rendimos y pidiéndote perdón en esta mañana por cada uno de nuestros pecados. Aunque no somos esclavos del pecado, Señor, porque tú nos libertaste, seguimos, Señor, pecando, Señor, pero con la seguridad y la confianza de que el que ha iniciado la buena obra en nosotros la terminará hasta el día final, Señor. Oramos para que en cada una de nuestras luchas y batallas tú nos puedas dar la fuerza, la fortaleza, y nos puedas conducir, Señor, por ese camino de la verdad, alumbrándonos con tu palabra nuestro camino, para que nuestro pie no tropiece en piedra, sino por el contrario, Señor, podamos estar firmes y edificados en tu palabra y en tu verdad, y en ti, mi amado Señor y Salvador Jesucristo, que eres la roca de nuestra salvación, Señor. Oramos en esta mañana por toda tu iglesia, Señor, y por todo tu pueblo, para que juntos hoy podamos, Señor, tener la humildad y la disposición en nuestro corazón de venir, Señor, a oír tu palabra, la cual, Señor, sea predicada con fidelidad, usándome, Señor, como siervo inútil, pero como instrumento tuyo, Señor, por tu gracia, para que hoy el evangelio y la palabra tuya implantada pueda ser expuesta de manera fiel, y que conduzca nuestras vidas, Señor, hacia una humillación más profunda delante de ti, para que tú seas exaltado en medio de nosotros y a través de nosotros, y tu nombre sea dado a conocer, a través de que nosotros podamos reflejar, Señor, el carácter de Cristo formado en nosotros por medio de tu obra, por medio del Espíritu Santo, expuestos a tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, y que hoy, Señor, nos podamos deleitar al oír, Señor, tu palabra, y podamos gozarnos con ese gozo que tú nos has dado para oír lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Te lo pedimos en gran manera, Señor, con la necesidad de tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Bien, quiero invitarlos a el libro de Efesios. Como les decía ahorita, el último sermón de esta hermosa serie. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 24 en esta mañana. Vamos a leer la escritura de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 6, versículo 10. Dice la escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De sus fuerzas. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos,
y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el espíritu del evangelio, el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿puede sentarse? Gloria a nuestro Dios. Hemos llegado a la conclusión, en el sermón de hoy, de esta hermosa carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Y nosotros hemos mirado a través de esto, en el contexto de nuestra serie, cómo el apóstol Pablo está enfocado en dar firmeza y en que los hermanos de Éfeso pudieran mirar todo lo bendecido que ellos eran a través de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Y que esa misma esperanza de la fe y de la seguridad que tenían en Cristo Jesús produjera en ellos un deseo de vivir un evangelio para la gloria de Dios. Entonces miramos los primeros 3 capítulos, encontramos al apóstol Pablo hablando acerca de lo que ellos eran en Cristo, ¿verdad? Y los capítulos 4, 5 y parte del 6, capítulo 5 y parte del 6, encontramos entonces a Pablo llevando a cabo o enseñándoles cómo todas estas verdades, las que ya ellos eran participantes, podía provocar en ellos o debía provocar en ellos como creyentes un deseo de vivir todas estas verdades que a las que ellos ya habían recibido y a las que ya estaban como tal siendo bendecidos por ellas. Y ahora Pablo, en este último sermón, este último texto, del versículo 10 en adelante, hace una invitación a estos hermanos de Éfeso para que ellos pudieran ahora estar, ¿qué? Firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, dando a entender que todo el propósito de todas esas bendiciones que nosotros tenemos o que hemos recibido y que ellos, en especial los hermanos de Éfeso, habían recibido, los condujera a vivir para la gloria de Dios, pero que esto no se quedara en un tiempo limitado, sino que esto los llevara a una esperanza permanente. ¿Una esperanza qué? Que al mismo tiempo se convierte en una esperanza gloriosa. Y la invitación de Pablo es a que ellos pudieran estar firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Hasta cuándo, hermanos? Eso nos da a nosotros a entender, hermanos, que no estamos corriendo una carrera que tiene una meta temporal, sino que nosotros estamos corriendo una carrera con una seguridad en Cristo. ¿Una seguridad en quién? Y que esa carrera que estamos corriendo con esa seguridad en Cristo, en todo momento y en cada circunstancia de nuestra vida, aunque los días sean malos y aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades en nuestra vida, viviendo el evangelio, nuestra esperanza es que vamos a perseverar hasta el final. ¿Hasta cuándo, hermanos? Y perseveramos hasta el final, no porque haya en nosotros una capacidad humana de lograrlo, sino que perseveramos hasta el final, porque el Dios de nuestra salvación, el Dios de todas esas bendiciones espirituales de las que Pablo estaba hablando, es el mismo que nos preserva para que nosotros podamos perseverar hasta el final. ¿Estando cómo? Firmes. ¿Estando qué, hermanos? Firmes. Y ese es el título de la enseñanza de esta mañana del domingo. Firmes hasta el final. ¿Firmes hasta cuándo? Hasta el final. La armadura de Dios y la victoria, ¿en quién? ¿En quién tiene la iglesia bendición? En Cristo. ¿Por qué la iglesia es bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Porque Cristo ha vencido. Amén. Porque nuestra victoria es ¿quién? Cristo. Y hoy vamos a mirar, hermanos, haciendo más o menos un ejemplo, trayendo algo de comparación como un ejemplo. A manera de introducción, nosotros podríamos pensar, hermanos, que cuando un soldado es enviado al campo de batalla, no basta con que conozca las estrategias militares.
tampoco es suficiente que tenga ánimo o valor para ir a enfrentar la batalla. Él debe estar equipado correctamente. Amén. No basta con que el soldado vaya y enfrente la batalla con valor, con ánimo, o que conozca todas las estrategias de guerra. Si ese soldado no lleva las armas suficientes, o no conoce, o no está bien equipado, ¿qué va a pasar con él? Va a estar incompleto y muy seguramente se va a sentir que derrotado en algún momento. Bueno, quizás nosotros podíamos mirar que el apóstol Pablo, al concluir esta carta, Pablo utiliza la imagen precisamente de un soldado de su época, en su tiempo, en su momento, y presenta, digamos así, de manera que los efesios pudieran entenderle, todas y cada una de las partes o de las armas y de toda la armadura que ese soldado debía utilizar para enfrentar de forma correcta, equipado la batalla, o equipado de forma correcta la batalla. Pablo utiliza eso después de enseñar acá a la iglesia de Éfeso, después de enseñar quiénes eran ellos en Cristo, después de enseñarle cómo ellos eran, quiénes ellos eran en Cristo. Ahora les enseña que todas estas cosas deben producir la seguridad y enfrentar toda la lucha y toda la batalla espiritual con total seguridad. No porque no iban a tener dificultades, no porque no iban a vivir momentos difíciles, sino por el contrario, porque su seguridad y su firmeza no dependía de ellos. Pablo les habla esto y hoy nosotros lo podemos ver, hermanos, después de haber enseñado quiénes somos en Cristo. Amén. Después de haber enseñado cómo hemos sido salvos o salvados por la gracia de Dios. Quizás también después de cómo debemos vivir el evangelio en santidad y cómo eso debe transformar las relaciones del cuerpo de Cristo y en todo ámbito de la vida. Ahora el apóstol Pablo recuerda una realidad que no podemos ignorar. ¿Que no podemos qué? Escúchela, la realidad es esta. Todo creyente vive en medio de una batalla espiritual. Todo creyente vive en medio de una lucha. Y no precisamente como nosotros antes la podíamos tener enfocada, o como muchos pueblos cristianos hoy la pueden tener enfocada, pensando en que batallamos con cosas externas o con cosas ajenas que pueden controlar nuestras vidas o que pueden controlar incluso la iglesia del Señor o el mundo como tal, sin que el Señor tenga control y dominio. Pero Pablo está enfocado en enseñar a los hermanos de Éfeso que a pesar de que el creyente ahora vive en medio de una batalla espiritual, debemos entender que además de que Dios no ha perdido nunca el control de ninguna de las cosas que Él ha creado, ahora nosotros tenemos la victoria sobre el pecado y sobre todo lo que el pecado produjo como consecuencia para la vida de cada uno de nosotros. Es decir, nosotros como creyentes ahora enfrentamos una batalla sabiendo que aunque el pecado nos esclavizó y el pecado en un momento nos tenía separado de toda la bondad de Dios, hoy el creyente es rico espiritualmente y es bendecido espiritualmente y tiene toda la capacidad porque ya Cristo ha vencido por cada uno de nosotros. Amén. Quiero que entendamos algo, hermanos. El evangelio no elimina la guerra o la batalla espiritual que todo creyente enfrenta. Al contrario, nos prepara para enfrentarla con la victoria que Cristo ya conquistó. Amén. Ojo, repito, el evangelio no elimina la guerra ni la batalla. El evangelio lo que hace es prepararnos para vivir ahora enfrentando esa batalla o esa guerra con la victoria que Cristo ya conquistó. Dicho de otra manera, hermanos, nosotros no somos llamados a ganar una guerra, nosotros somos llamados a vivir con la victoria que Cristo ya obtuvo en esa misma guerra. Amén. Somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Pero no de una forma en la que lo podamos mirar como muletilla. Somos más que vencedores porque lo que nos tenía incapacitados a nosotros ya fue vencido por aquel que tiene dominio y poder sobre todas las cosas.
Esto es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, como principio de este texto, o como idea principal de este texto que nosotros acabamos de leer, Pablo está diciendo, y nosotros debemos mirar, hermanos, que los creyentes deben fortalecerse continuamente en el poder del Señor. ¿En qué se tienen que fortalecer los creyentes? ¿En el poder de sus fuerzas? ¿O en el poder de quién? Del Señor, no en la capacidad humana. Y que deben vestir la armadura de Dios y perseverar en oración para permanecer firmes contra las acechanzas del diablo hasta el fin. Cuando nosotros miramos el contexto, vamos a darnos cuenta que esta es la conclusión de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pablo no está trayendo este tema como un tema aislado. Pablo está trayendo este tema como el resultado que debe producir todo lo que él había estado enseñando anteriormente. Pablo lo que está enseñando ahora es que hasta este momento él ha venido enseñando de que fuimos escogidos por Dios. ¿Fuimos escogidos por quién? En capítulo 1 al 3, él expresa nuestra posición en Cristo. ¿Tenemos una qué? Una posición. ¿En quién? En Cristo, no en nuestras propias fuerzas, ni en nuestras habilidades, sino en Cristo. Y esa posición en Cristo nos revela, o Pablo había estado enseñando a los Efesios, y nosotros lo hemos venido estudiando, es que fuimos escogidos por el Padre, fuimos redimidos por su Hijo, fuimos sellados por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y estamos unidos en un solo cuerpo. Hermano, tu lucha y tu batalla no es una batalla sola ni aislado. Tu lucha y tu batalla es una batalla de la iglesia como cuerpo de Cristo. Amén. Y todos estamos corriendo la carrera de la fe con el objetivo de poder llegar hasta el final, porque el Señor preserva a los que son suyos. Amén. Ahora, en los capítulos 4 al 6, Pablo enseñó cómo esa nueva identidad transforma la vida del creyente. Amén. ¿Y cómo la transforma? Transforma primeramente nuestra conducta. Transforma el sentido de comunión o de comunidad. Es decir, transforma la iglesia. Porque le da el enfoque correcto que la iglesia debe tener. Él habla en estos capítulos de cómo esa identidad o esa nueva identidad en Cristo te da una nueva posición y un nuevo deseo de mirar el matrimonio, como lo dijimos en el sermón correspondiente, como el mayor lugar donde el evangelio puede ser proclamado. Amén. Hablando acerca del amor que el esposo debe tener sobre la esposa y cómo la esposa debe estar sometida a su esposo, así como Cristo lo está, como la iglesia lo está a Cristo, perdón. Habla de cómo eso transforma la relación de la familia, de cómo la familia en el núcleo debe de igual forma ser el primer agente donde nosotros vivimos y reflejamos a Cristo. Y también nos muestra cómo en el trabajo debemos vivir predicando el evangelio y anunciando el evangelio, revelando que somos ¿qué? Siervos de la justicia, y que vivimos haciendo las cosas no a los ojos del hombre, sino ¿a quién? ¿Como para quién? Como para el Señor. Eso lo vimos. Pero ahora Pablo advierte que vivir conforme al evangelio va a provocar oposición. Amén. Vivir conforme a la voluntad de Cristo te va a causar persecución, y eso no es algo nuevo. Vivir conforme a la voluntad de Dios te va a llevar que tú puedas vivir rechazo, persecución y vituperio. Amén. ¿Sí lo ha leído por allá cuando Jesús terminó el sermón del monte allá en Mateo? Que dijo que bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Sí recuerda eso? También recuerda cuando Jesús utilizó la parábola, y cuando enseñó que el evangelio era causa de división y que los primeros enemigos del hombre serían los de su propia casa, ¿cierto? No está diciendo que el enemigo, que tienes que tener conflicto en tu familia para que el evangelio sea aprobado en tu vida. No. Está diciendo que el evangelio produce ¿qué? Querer vivir a la luz del evangelio va a producir rechazo, va a producir oposición. Te vas a encontrar que siempre que quieres vivir a la luz del evangelio vas a encontrar oposición. Donde quiera que tú quieras reflejar a Cristo vas a encontrar ¿qué? Y por eso Pablo está hablando a estos hermanos ahora de que todo lo bueno que ellos habían recibido y la forma en cómo debían vivir eso, no debían ignorar
que iban a encontrar oposición. Incluso en nuestro propio y en nuestro mismo corazón. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero no el qué, no el hacerlo. Constantemente vivimos una lucha, constantemente vivimos una batalla, aún con nosotros mismos. Y muchos de nosotros hoy, hermanos, estamos acá, posiblemente después de haber batallado con nuestros propios deseos. Muchos hoy pudimos estar batallando al salir de nuestra casa, con situaciones, con nuestra propia familia, con tus propios deseos al querer quizás estar cómodo en tu casa o al querer estar en otro lugar que satisfaga tus deseos y no que te lleve a reflejar el evangelio de la gloria de Dios. Es más, hermanos, muchos hoy pudieron haber sido vencidos por esa oposición. Muchos hoy no están aquí porque prefirieron obedecer a sus deseos y fueron vencidos por su propia naturaleza. Muchos, a pesar de la oposición, están aquí quizás heridos o lastimados, batallando por estar concentrados al escuchar el evangelio esta mañana. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que la batalla de nuestra fe es constante, pero que al mismo tiempo debes entender quién eres en Cristo Jesús. Amén. Y qué es lo que el evangelio ha causado y ha producido en cada uno de nosotros. Entonces es interesante, hermano, recordar que Pablo escribe estas palabras desde una prisión romana. ¿De dónde estaba Pablo? ¿Preso dónde? En Roma. Y probablemente él veía diariamente a los soldados romanos vestidos con armaduras. Y los veía totalmente equipados a esos soldados romanos. Pero Pablo, lejos de ver eso, hermanos, como un obstáculo para entristecerse o para dejar de perseverar en el evangelio, Pablo ve eso y lo toma como un ejemplo para producir o para llevar o para transmitir a los hermanos de Éfeso una enseñanza totalmente profunda. Él podía ver eso, ¿cierto? Y quizás en ese momento el Espíritu Santo lo inspira y utilizando esa imagen para poder presentar una profunda verdad espiritual. Nosotros estamos en constante lucha. Pero Cristo ya ha vencido por nosotros. Amén. Ahora, hay un primer punto en el que quiero que desarrollemos este tema, hermanos. Primero, es que nuestras fuerzas provienen del Señor. Si tú estás aquí hoy, después de haber enfrentado una gran lucha, no te gloríes porque hoy estás aquí. Si tú has corrido y has pasado por un desierto y has dejado atrás grandes victorias, o has obtenido en tu carrera grandes victorias, tampoco te jactes. Porque si tú y yo estamos en este punto y estamos hasta aquí y hemos perseverado durante todo este tiempo de fe, es porque la batalla y las fuerzas con las que nosotros hemos enfrentado todas esas luchas y todas esas dificultades han provenido siempre del Señor. ¿Han provenido de quién? Es Dios quien nos da la fuerza, es Dios quien orquesta todas las cosas y es Dios quien en Cristo nos permite ver esa victoria. Pablo dice en el primer versículo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. La primera orden de Pablo no es luchar, la primera orden de Pablo es fortalecerse. Y muchas veces nosotros queremos enfrentar todas las dificultades que vivimos de una vez que, enfrentando la guerra, enfrentando la batalla, enfrentando la lucha que tenemos de una manera ardiente, como si dependiera de nosotros. Pero nota que el apóstol Pablo es claro y le dice a los hermanos de Éfeso, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿En qué los estaba invitando? ¿A fortalecerse en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie puede enfrentar la batalla espiritual dependiendo de sus propias fuerzas. Será derrotado, será vencido y terminará frustrado. Es por eso que el evangelio emocionalista y el evangelio empoderador de manera emocional termina frustrando al creyente. Termina frustrando a quien quiere enfrentar esta guerra bajo las obras.
Termina frustrado todo aquel que, lejos de depender de la gracia de Dios, decide tomar una actitud de empoderamiento propio y creer que son sus fuerzas y no las del Señor las que le van a dar la batalla. No sé si usted ha visto cristianos así. Cristianos que batallan y batallan incluso con hábitos pecaminosos y lejos de rendirse al Señor en arrepentimiento, lejos de rendirse al Señor con oración de arrepentimiento y fe, lo que hacen es batallar con su propia fuerza e intentar poder solucionar su lucha. Posiblemente con disciplinas espirituales, pero no rendidos ante el que tiene poder para restaurar y cambiar nuestra vida. Posiblemente estás enfrentando luchas y batallas y llevas tiempo batallando con situaciones y adversidades donde tú estás queriendo enfrentar todas esas cosas con tus fuerzas, pero no has entendido que es humillándote al Señor que serás exaltado. Amén. Y vamos a ver eso más adelante, mis hermanos. Ahora, la influencia humana, con frecuencia nosotros podemos pensar que podemos vencer el pecado mediante disciplina, que podemos vencer el pecado bajo una fuerza de voluntad o bajo experiencia. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ver a personas a las que usted se abre como creyente o como evangélico en ocasiones y le comenta cierta situación. Le dice, hermano, imagínate que estoy pasando por esta lucha, que estoy pasando por esto. Y llega el otro hermano y le dice, no, hermano, mira, tienes que orar todas las mañanas a las 3 de la mañana, arrodillado en la esquina de tu cuarto, porque yo oré durante 40 días, arrodillado durante 4, y yo pude vencer X o Y circunstancia de mi vida. ¿En qué se está basando la persona para dar ese tipo de consejo? ¿En la Escritura? No. ¿En qué? En su experiencia. Y resulta que el hermano desesperado con el deseo de querer vencer o de querer obtener la victoria sobre esa situación, empieza a ayunar y a orar todos los días a las 3 de la mañana, inclinado en su cuarto, en la esquina del cuarto, y hacer todo lo que el hermano, y resulta que no logró nada. Entonces viene una profunda ¿qué? Frustración. Hermanos, no estoy diciendo que las disciplinas espirituales sean malas. Lo que estoy diciendo es que tu vida no depende ni de experiencias ni de fuerzas humanas. Depende de la obra y el poder de nuestro Dios, ganado y orquestado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, mis hermanos, Pablo dirige inmediatamente nuestra atención ¿hacia dónde? ¿Hacia el hombre o hacia Dios? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Él no dirige su consejo a los hermanos de Éfeso ni siquiera bajo su propia experiencia. Él dirige toda su atención hacia Dios. Y eso es lo que nosotros debemos mirar, hermanos, que la vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse con recursos humanos. Nunca fue diseñada para depender de acuerdo a lo que nosotros queremos. De hecho, el mismo Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Separados de quién? De Cristo. Ahora, Pablo da la orden de que esa fortaleza que es en el Señor debe ser también en el poder de ¿qué? De sus fuerzas. ¿De las fuerzas de quién? De Dios. La expresión enfatiza el inmenso poder que Dios tiene. Yo pregunto algo, hermanos. ¿Será que nosotros tenemos un Dios que es omnipotente? ¿Es todopoderoso? ¿Usted cree eso o no lo cree? Valga la referencia que voy a hacer. En uno de sus libros, R.L. Sproul dijo, si el Señor no gobernara siquiera una partícula o una molécula del espacio, ya no sería confiable creer en Él. Si al Señor se le saliera de control siquiera una pequeña molécula de toda su creación, entonces ya no sería confiable porque podría cambiar sus promesas en algún momento. Quiero que usted entienda algo, hermano, con esto. Dios tiene el control de todo. Él es todopoderoso.
Él gobierna sobre toda su creación. Amén. Y su iglesia no es cualquier iglesia. Su iglesia es una iglesia victoriosa y vencedora. Amén. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Es una iglesia, la iglesia del Señor enfrenta luchas y dificultades, pero ¿sabe qué es lo más interesante, hermano? Y lo que produce más gozo en el corazón de nosotros, incluso frente a nuestras luchas, es que nada va a poder destruir la iglesia de Cristo. Nada va a poder prevalecer contra ella. Yo no sé si tú eres iglesia del Señor, pero si tú eres iglesia del Señor, debes entender esta verdad. Amén. La batalla no depende de cuán fuerzas o cuán fuertes somos nosotros, sino de cuán poderoso es nuestro Dios. Amén. Y muchos creyentes, hermanos, pueden vivir agotados espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque dependen de sí mismos. Dependen de todo aquello que ellos pueden hacer, incluso en sus disciplinas espirituales. Pero la victoria comienza cuando tú reconoces tu debilidad. La victoria comienza cuando tú, al reconocer tu debilidad, te rindes al Señor y descansas en su poder y en su gloria. Solo que no es fácil cuando estamos enfrentando unas luchas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros queremos soluciones rápidas. Pero no te olvides que muchas de esas luchas y muchas de esas cosas que enfrentas también son cosas que el Señor orquesta soberanamente para formarnos en Cristo Jesús. Amén. ¿Para qué? Ahora, versículos 11 y 12 dice lo siguiente, hermanos. Dice, vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tienes que reconocer la naturaleza de nuestra batalla. Pablo está diciendo que debemos vestirnos toda la ¿qué? La armadura de Dios. Y Pablo no está diciendo, hermanos, que cada vez que tú vayas a enfrentar una lucha, entonces cojas el casco, tomes el escudo de la fe. Pablo está hablando de una condición real de lo que ya somos en Cristo Jesús. Amén. Todo aquel que es creyente goza de todas estas cosas que ya Cristo ha hecho por nosotros, porque no son nuestros méritos. ¿Cuántos dicen amén? Pablo habla claramente de que nuestro enemigo es un enemigo real. ¿Es un enemigo qué? Pero la Escritura nos presenta a Satanás como un ser personal, no como un símbolo del mal. Quizás que nosotros podemos ver, es un enemigo activo, pero que su deseo o que su plan o su propósito es engañar, dividir y destruir. Pero tenemos que entender, hermanos, que ya el Señor venció. Amén. Nuestro enemigo es un enemigo que no solo es un enemigo derrotado, hermanos, sino que nuestro enemigo también es un enemigo creado y que está bajo el control y el propósito soberano de Dios. No sé si usted ha leído Job, capítulo 1, se ha leído el libro de Job y se da cuenta que ninguna de las cosas que Satanás puede o quiere hacer, las puede hacer bajo su propio poder ni bajo su propia independencia. Él está bajo el control del señorío de nuestro Dios. Amén. Dios está por encima de todas sus obras. ¿Cuántos lo creen? Y todos sus planes y todos sus propósitos no están fuera del control de Dios. Dios gobierna y Él es soberano. Amén. De hecho, la palabra de Dios nos enseña, Pedro nos dice en su primera carta que Él anda como león rugiente buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? Jesús lo llama el padre de mentira. Entonces las acechanzas del diablo siempre van a estar, pero nuestra seguridad y nuestra firmeza está ¿qué? En la victoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace el diablo entonces para acechar? Hermano, no te enfoques en el brujo, no te enfoques en el demonio, no te enfoques en las cosas que pueden suceder o moverse en tu casa. Lo primero que tú tienes que entender que lo que usa Satanás para debilitar la fe y apartar a los creyentes de su confianza en el Señor son estrategias que te llevan a apartarte de la verdad de Dios. Amén. Pues ahora la palabra nos describe
Las estrategias que él puede usar. Primero, él introduce falsas doctrinas a la vida del creyente. No hay nada más peligroso para debilitar la fe y la confianza en el Señor sobre la vida de una persona, sobre la vida de un creyente, que ser manipulado o ser atacado con falsas doctrinas. La falsa doctrina nunca producirá verdad. Y como no produce verdad, tampoco produce seguridad. Amén. Pero ¿qué es lo que produce seguridad? La palabra de Dios es firme. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios nos produce seguridad. Ahora, Él usa tentaciones a nuestra vida para desviarnos del plan y el propósito de Dios. Pero cuando tú eres diestro en su palabra y cuando tú conoces su verdad y conoces la sana doctrina, tú sabes que esas tentaciones, a pesar de que llegan, tú debes mantenerte firme en la verdad. Amén. Debes entender que tu corazón debe ser de cuidado y que sobre toda cosa guardada tú debes guardar tu corazón, porque una de las cosas que más también introducen a nuestra lucha y a nuestra batalla es el no reconocimiento de que somos débiles y que necesitamos del Señor, y eso se llama orgullo. Amén. Cuando somos orgullosos no estamos llevando quizás a poder vivir bajo la gloria de Dios y estar firme, sino que lo que produce eso es desánimo. Y como dice la misma escritura, Él vino a matar, hurtar y ¿qué? Destruir. A eso vino el diablo. Entonces vino a introducirse dentro del cuerpo de Cristo con astucia para querer dividir o para querer engañar, para querer distorsionar la verdad de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber quiénes somos. Y Pablo, después de haber enseñado a los hermanos de Éfeso la seguridad, quiénes eran en Cristo, todo lo que había provocado el evangelio en ellos, ahora ellos pudieran estar firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese. Ahora tenemos una lucha. Pablo describe esa lucha que no es contra carne y qué. No es contra sangre y qué. Y carne. Pablo no niega la existencia de conflictos humanos, porque tenemos una lucha también con nuestros deseos. De hecho, allí es donde Satanás utiliza nuestras debilidades para apartarnos del propósito de Dios, o para llevarnos a caer en toda aquella conducta que no glorifica a Cristo. ¿Cuántos de nosotros en medio de esas luchas y esas dificultades, por medio de nuestra naturaleza pecaminosa, hemos dado lugar al diablo? Y Pablo habla de que los que no tenemos que darle lugar al diablo somos nosotros. ¿Quiénes? Los creyentes, ¿cierto? No habla de que tú estés pendiente quién está prendiendo la vela o el tabaco contra ti. A pesar de que puede ser una acechanza de Satanás contra tu vida, pero lo que nos invita a la Escritura es a estar firmes nosotros y a no dar lugar al diablo. Porque somos nosotros los que en momentos de luchas o en momentos de dificultades damos lugar a Satanás bajo nuestros propios hábitos pecaminosos. ¿Cuántos de nosotros en medio de esas luchas hemos pecado y hemos reaccionado y hemos actuado de manera pecaminosa? No permitiendo que la gloria de Cristo permanezca, sino distorsionando la verdad de Dios en nuestras reacciones. Y es importante tenerlo en cuenta, mis hermanos. Ahora, lo que enseña Pablo es que detrás de ellos existe una dimensión espiritual. ¿Qué hace Satanás? Siempre está tentando, ¿o no? Está buscando engañar y tentar al creyente para sacarlo ¿de dónde? De la verdad de Dios. Para llevarlo a que viva no para glorificar a Cristo, sino para satisfacer sus propios deseos. Y cuando satisfacemos, de hecho Pablo va a decir también que nosotros antes estábamos bajo la potestad ¿de quién? ¿Del príncipe de qué? De la potestad del aire. Estábamos bajo el control de él maligno, pero ahora hemos conocido la verdad. Y la verdad nos ha hecho ¿qué? Libres, somos libres en Cristo. Pero ahora Pablo deja claro, hermanos, que frente a esas tentaciones y frente a esas acechanzas del diablo, nosotros no tenemos, o las armas del creyente no son ¿qué? Carnales. Debemos responder de manera espiritual. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 en adelante, más o menos, dice que aunque nosotros militamos en la carne, nuestras armas no son ¿qué?
no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de brujos, hechiceros y magos y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Para qué? ¿De qué? De fortaleza. ¿Y dónde están las fortalezas? En nuestra propia vida, en nuestra propia humanidad. Versículo 3, pastor. Segunda de Corintios, vamos a leerlo ahí. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la ¿qué? Pablo está diciendo, aunque yo tengo una naturaleza pecaminosa, yo no milito en esa. Mi milicia no es en esa naturaleza, sino ¿en dónde? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? ¿Para qué? La instrucción de qué? De fortaleza, llevando... Es el siguiente versículo, pastor. Derribando argumentos. ¿A qué hace referencia argumentos? Falsas doctrinas, ideas pecaminosas, humanas o carnales. Y toda altivez, que es ¿qué? Orgullo, que se levanta contra el conocimiento de ¿quién? Es decir, que está combatiendo la verdad de Dios para que sea desarrollada y puesta por obra en cada uno de nosotros, y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde, hermanos? ¿A quién? A la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Y no es la obediencia mía en la que yo me tengo que enfocar, sino la obediencia de ¿quién? Cristo fue el que obedeció. Cristo fue quien por su obediencia pudo derribar y vencer a Satanás y a todas sus artimañas. Ahora en Cristo yo puedo ser más que vencedor, ¿cierto? Ahora estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora, hermano, nuestra lucha no se gana con ira, no se gana con manipulación, no se gana con violencia, sino permaneciendo firmes en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo, permaneciendo firmes en Cristo. Muchas veces, hermanos, tratamos a las personas como si fueran nuestro enemigo. Muchas veces presentamos nuestra lucha y nuestra batalla contrario a lo que el Señor nos está diciendo. Vemos a los demás como nuestros enemigos. Y de hecho, la Biblia nos dice todo lo contrario. Dice que yo debo ver a mis enemigos ¿con qué? A las personas. ¿Cómo lo tengo que ver? Con amor. Porque debo amar ¿a quién? A mis enemigos, es lo que está diciendo el Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros como creyentes enfrentamos luchas o batallas o situaciones contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, y las enfrentamos de manera carnal? Recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales. Las mayores armas no son todas esas capacidades o habilidades que yo tomo la espada de la fe y empiezo a cortar y empiezo a hacer lo uno y lo otro. No. Las mayores habilidades, la mayor forma de poder enfrentar es derribando argumentos y aprendiendo de Cristo. Amén. A amar como Él amó, a perdonar como Él perdonó y a vivir como Él mostró que teníamos que vivir. Y como nos indica en su palabra, amén. Debemos enfrentar todos los problemas, hermanos, entendiendo que detrás de cada circunstancia o de cada batalla que yo enfrente, no debe salir el hábito pecaminoso, sino que tiene que salir el carácter de Cristo y reflejarse en medio de esas situaciones que yo vivo. Quizás es fácil enfrentar luchas y batallas, pero ahí es donde reflejar a Cristo es difícil. Pablo está diciendo a los efesios, en todas las cosas fortalezcas en el Señor, porque a pesar de que tienen luchas, y estas luchas no son contra carne y sangre, ustedes tienen que permanecer firmes. Amén. Tienen que permanecer firmes en el Señor. ¿Cuántos sermones hemos escuchado de esto, donde la invitación es a pelear una batalla cuerpo a cuerpo contra el enemigo? ¿Cuántas veces hemos enfrentado esto, donde hasta objetos hemos cogido como símbolos y cosas para enfrentar y para ir y para enfrentar y para empujar y para reprender y para hacer lo uno y lo otro? Cuando Pablo me está diciendo, esa lucha la tienes que enfrentar firme en el Señor, con total seguridad de que pueden haber 4, 5, 10, 15 brujos luchando contra ti, pero no se enfrentan a ti, porque tú estás viviendo una vida centrada en Cristo Jesús. La victoria de Cristo ya está. Amén. ¿Ignoramos eso, pastor? No lo ignoramos. ¿Decimos que eso es mentira? No es mentira. Pero la verdad de Dios es más firme que la mentira de Satanás. Y yo debo vivir en lo que el Señor dice que yo soy, con total seguridad y con total convicción de que la realidad de lo que el Señor hizo por mí es mayor que todo aquello que intenten hacer contra mi vida. Amén.
Recordábamos nuevamente, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Hermano, tienes que orar. Si tienes luchas, si estás enfrentando batallas, tienes que entender que nada está fuera del control ni el señorío de ¿quién? De Cristo. Muchas veces lo que tenemos es que arrepentirnos, hermanos. Muchas veces estamos viviendo batallas y estamos enfrentando una guerra donde lo que el Señor espera es que yo me arrepienta, que venga Él en arrepentimiento y fe, porque estoy luchando con ¿qué? Una obra de la carne. Pero lo enfrentamos como si fuera una guerra espiritual. Y a toda hora vivimos en guerra cuerpo a cuerpo contra Satanás. No, hermano, tú no eres más que Cristo. Amén. ¿Está aquí todavía? Tú no eres más que Cristo. A Cristo no le quedó haciendo falta nada en su obra redentora. Todo lo conquistó. Y te quiero decir algo, si Cristo no pudo vencer a Satanás por ti, tú no lo enfrentes tampoco, porque menos lo puedes enfrentar. Hermanos, sin Cristo, Satanás es más que tú. Pero con Cristo, Él es menor que tú. Amén. Lo que tú eres y la autoridad que tú tienes sobre todas las cosas del reino, por así decirlo, de las tinieblas, lo eres es porque estás en Cristo. Estás por encima de todas esas cosas, es porque ahora tú estás en Cristo y el Señor guarda a los que son suyos. Amén. ¿A quién guarda el Señor? A los que son suyos. Entonces todo procede del Señor. Ahora, si nosotros empezamos a ver cada una de esas cosas, ¿a qué está trayendo ilustración Pablo? Pablo está usando la armadura de un soldado ¿qué? Romano, para decir todas las verdades que ahora nosotros tenemos en Cristo. Amén, hermanos. Tú estás capacitado con el cinturón de la verdad. Él es la verdad. Amén. Sin la palabra de Dios, todo lo demás pierde estabilidad. Pablo está diciendo, así como un soldado que no tiene el cinturón, va a estar ¿qué? No va a tener estabilidad. Todo cristiano que no está centrado en la Escritura es como la onda del mar, como dijo Santiago. Amén. Que va y que viene. Se basa más en sus emociones y de acuerdo a sus emociones así estará su firmeza. Cuando está emocionalmente bien, estoy firme. Pero no, hermano, tú estás igual de firme aunque estés pasando el momento más difícil de tu vida, porque tu firmeza no depende de ti, depende de Cristo. Amén, hermanos. Ahora vivimos en una generación donde la verdad es rechazada, donde la verdad es relativa, donde la verdad muchas veces está considerada de acuerdo a lo que tú crees de esa verdad. No, la Escritura es la palabra de Dios y es la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No como tú la intentes ver, es como el Señor la ha establecido. Pero el creyente permanece firme. ¿Por qué, hermano? Porque conoce la verdad revelada por Dios. Reconoce la verdad de la Escritura porque es donde Dios se ha revelado y se ha revelado a sí mismo para cada uno de nosotros. Y utilizando ese mismo ejemplo de la armadura de ese soldado romano, Pablo habla de que el corazón del creyente tiene que estar protegido. ¿Tiene que estar qué? Y nuestra seguridad descansa no en nuestra justicia, hermanos. Si tú has pecado, si tú estás luchando, no pienses que vas a descansar en tu propia fuerza, en tu propia verdad, o que tu seguridad descansa en ti mismo. No, hermano, si tú has sido justificado por Cristo, tu seguridad descansa en la perfecta obra de Cristo. Es Cristo, es la obra de Cristo quien nos acredita delante del Padre como hijos de Dios. Amén. Y Pablo lo ha dicho en los capítulos 1 y 2, en especial en el capítulo 1, donde habla de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. La verdad produce la vida de justicia perfecta y práctica en cada uno de nosotros. Es la verdad de Dios, no es otra cosa, hermano. Y no podemos estar jugando con el pecado. No podemos estar guardando en nuestro corazón maldad, porque de esa forma jamás vamos a estar tristes. Lo que el Señor nos invita es a guardar nuestro corazón y a confesar nuestros pecados delante de Él y los unos a los otros. Amén. No es esconder cada una de esas cosas que tenemos en el corazón. Pero también debemos estar firmes, entendiendo que así como el soldado calzaba unas botas, ese soldado romano calzaba unas botas y necesitaba las botas para permanecer o para mantenerse firme, nuestra estabilidad proviene del Evangelio.
Porque el evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, tu estabilidad no depende de tus obras. Tu estabilidad no depende de tus experiencias. Tu estabilidad no depende de tus disciplinas espirituales, hermano. Y es importante tener disciplinas espirituales. Es importante mantener una relación y una comunión con Dios, ¿sí o no? De hecho, la Biblia nos invita a eso. Pero no depende de tus estrategias, no depende de tus obras. La verdad, la estabilidad tuya, la firmeza tuya, depende del evangelio. ¿Depende de qué? Es el evangelio lo que nos dice cómo tenemos que vivir nuestra vida espiritual. Es el evangelio lo que nos mantiene en la verdad. Sabemos que ya hemos sido reconciliados con Dios. ¿Cuántos saben eso? Y si tú has sido reconciliado con Dios, ahora estás enfrentando pruebas, estás enfrentando dificultades. Pero si tú sabes que has sido reconciliado con Dios, entonces entiendes, hermanos, que tienes seguridad en Cristo Jesús. Todas las cosas pasarán, pero el Señor nos dará la firmeza y la fortaleza. Amén. Ahora, quien descansa en el evangelio no vive gobernado por el miedo. Quien descansa en el evangelio no vive gobernado por sus aflicciones. Quien descansa en el evangelio no vive gobernado por sus ansiedades. Quien descansa en el evangelio no vive gobernado por temor a las acechanzas. Quien descansa en el evangelio permanece firme. Y no significa que no enfrentas luchas, no significa que no hay cosas que te pueden producir temor o que en muchas ocasiones te pueden angustiar, pero por encima de eso tú descansas en que tu vida está en Cristo y que si tú estás en Cristo, tú estás sentado en lugares celestiales con Él. ¿Ha dicho Pablo eso en la carta a los Efesios, sí o no? ¿Estamos sentados dónde? ¿En lugares qué? Celestiales en Cristo. ¿Nuestra ciudadanía es de dónde? ¿De dónde? De arriba. Como dijo el mismo Jesús en San Juan 8. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Amén. Tenemos que saber que no somos de acá, somos de arriba. Y cuando el soldado tenía un ¿qué? Un escudo. Y Pablo utiliza ese ejemplo de la armadura del soldado romano para decir, así como el soldado enfrenta los ataques del del enemigo, y enfrenta todos los dardos que le pueden lanzar, con ese escudo, el creyente debe permanecer firme en la fe. Cuando habla de estar firme en la fe, es que no te mueves de la verdad del evangelio. No es de los principios de fe que tú puedas desarrollar, no. Es en la verdad de lo que Cristo es y hizo por nosotros. La fe es lo que nos salvó a nosotros, ¿cierto? Y en esa fe es que nosotros nos mantenemos. Por eso es que la misma Escritura dice que el creyente vive ¿por qué? ¿Por qué vive el creyente? Por fe. No es alcanzando todas las cosas. Esto por fe. Yo tengo esto por fe. Es que yo vivo por fe, por eso no trabajo. No. Él está invitando, Pablo está invitando a que tú vivas con seguridad en la obra de Cristo. Y que frente a cualquier ataque y frente a cualquier acechanza, eso sea lo que tú digas. El evangelio es la verdad de mi vida. Vivo centrado y vivo plantado en lo que el evangelio es. Amén, hermanos. Entonces la fe se fortalece, hermanos, cuando nosotros realmente de manera continua nos mantenemos pensando y creyendo quién es Dios, lo que ha hecho y lo que ha prometido. Amén. ¿Quién es Dios? Dios es el creador de todas las cosas. Amén. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? Nos ha salvado y nos ha redimido en Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Y qué ha prometido? Que estaremos un día con Él para siempre. Esa es nuestra esperanza, ¿sí o no? Pero hay otro punto, hermano, que Pablo también está utilizando y está hablando acerca del yelmo, ¿cierto? Allí lo menciona. Ahora, Satanás frecuentemente ataca nuestros pensamientos. Ya lo vimos en 2 de Corintios 10, ¿sí o no? Pablo está invitando a derribar ¿qué? Todos los ¿qué? Argumentos, todos los razonamientos. Y Pablo está diciendo a los hermanos de Éfeso, van a venir ataques.
van a venir luchas en su propia mente, pero recuerden que a pesar de sus fallas, a pesar de su lucha, no tienen que vivir bajo culpa, no tienen que vivir bajo condenación, no tienen que vivir bajo desesperanza, no tienen que vivir bajo inseguridad, porque hay una certeza que tenemos nosotros como creyentes. ¿Cuál es la certeza? Cristo venció el pecado. Y esa certeza produce una esperanza. ¿Qué produce? Y cada vez que eres atacado en tu mente y tus pensamientos, las tentaciones llegan a tu mente, tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Y no solo eso, hermanos, tú sabes que aunque estás en un peregrinaje en este mundo, tú sabes cuál es tu destino final. Amén. Tú sabes hacia dónde vas. Tú sabes quién ha conquistado por ti. Y la promesa de Pablo, reitero, a los hermanos de Éfeso, dado del Señor, enseñándole la doctrina, es que ya no estamos aquí, es que aunque estamos aquí, ya no somos de aquí. Y que espiritualmente no estamos sentados aquí, en este mundo, que espiritualmente nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Cuántos aquí confían en la obra perfecta del Señor? Ahora recordemos diariamente, hermanos, que el Evangelio fortalece nuestra mente, que el Evangelio fortalece nuestra fe, que el Evangelio asegura nuestra vida como creyentes. Y el Señor también habla, el apóstol Pablo utiliza el ejemplo de la espada para decir que la palabra de Dios es el arma más, digámoslo así, más efectiva, porque es la que produce todo lo demás. Hermanos, cuando yo creo a la palabra de Dios y creo que la Escritura es la palabra de Dios, yo confío en lo que Dios ha dicho de sí mismo en su palabra. ¿Sí o no? Pero también creo lo que Él ha dicho de mí en su palabra. El Señor Jesús, cuando enfrentó la tentación de Satanás, en Mateo capítulo 4, Él no se puso a batallar y a decirle, mira Satanás, mira esto, mira aquello, y haz esto, y es que yo soy esto, y es que yo soy... No. Ni es que yo soy el Hijo de Dios y por eso tú tienes... No, ¿qué hizo el Señor? Solo citó la Escritura. Amén. ¿Y cuántas veces encontramos escrito qué? Escrito está. No discutió con Satanás, no razonó con él, no lo intentó convencer, no intentó ganar una batalla momentánea. Él sabía que tenía que ganar la batalla, era resistiendo la tentación, aferrado a la palabra de Dios. ¿Aferrado a qué? Tú enfrentas la tentación y no tienes que ganar la guerra en la tentación, tú tienes que ganar la tentación, vencer la tentación, aferrado a la verdad de Dios. ¿Aferrado a qué, hermanos? A la verdad de Dios. La palabra que hace en nuestra vida, la palabra nos revela la verdad, hermanos. La palabra siempre nos va a revelar la verdad. El Señor siempre habla a través de su palabra. Amén. ¿Y qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios fortalece nuestra fe. La palabra de Dios nos confronta el pecado de tal manera que nos habla ella misma, que es como un ¿qué? Como un espejo, ¿cierto? Santiago dice que no podemos olvidar la palabra de Dios y tenemos que considerarla como aquel, no como aquel que se mira un espejo y luego se va y se olvida cómo era. No, la palabra de Dios nos invita a cada uno de nosotros a mirarnos allí, pero no olvidarnos, sino que tenemos que mirarla, guardarla y recibirla como ¿qué? Como la palabra de Dios y ponerla por obra, ponerla en práctica. Un creyente que no estudia la palabra de Dios, que no vive en comunión con la Escritura, está desarmado. Puede colocarse el yelmo cuantas veces quiera, puede colocarse la armadura cuantas veces quiera, pero si no conoces la palabra de Dios, sino que estás lleno de argumentos, eres un soldado no equipado. Eres un soldado derrotado antes de empezar la guerra. Porque lo primero que tienes que vencer es que tu propia vida y tu propia condición, como humillado a Cristo, para poder ver la victoria de Dios. Ahora Pablo está hablando también, el versículo 18 en adelante, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿Dónde? En el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos
los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Alguna vez escuchaba de este texto alguien que me explicaba o intentaba explicar este texto cuando habla de orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hablaba de que orar en el Espíritu era hablar en lenguas. Que para poder estar orando en el Espíritu era orar en lenguas. Lejos de esa apreciación está el contexto de este texto. Pablo lo que está diciendo es que siempre tienes que vivir una vida para la gloria de Dios. Espiritualmente, ¿cierto? Viviendo en el Espíritu significa vivir bajo la naturaleza ¿de qué? De Cristo. No bajo la vieja naturaleza, sino bajo la ¿qué? La nueva naturaleza. Pero mira lo que Pablo dice, después de describir toda la armadura, Pablo no es que cambia el tema. Ahora, él pone la oración como el ambiente en el que el creyente utiliza toda la armadura. Es decir, todas estas cosas y todas estas verdades que Pablo está utilizando, la armadura del soldado romano, para que entendamos quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Él ahora dice cómo y de qué manera entonces usted y yo podemos utilizar eso. ¿De qué forma? Bueno, orando en todo tiempo. Amén. ¿Y de qué manera? La oración expresa ¿qué? ¿Qué es lo que expresa la oración? ¿Cómo yo arrebato lo que el Señor tiene para mí? ¿Qué expresa la oración? ¿Cómo yo consigo lo que desea mi corazón? La oración expresa de que yo estoy sometido al señorío y a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? La oración expresa de que yo no soy capaz ni con mi fuerza, a pesar de que tengo la armadura y que puedo usar cada una de las herramientas o de las partes de la armadura para enfrentar todo lo que yo quiera, pero si yo no estoy realmente dependiendo del Señor, eso no muestra nada. No es efectivo. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Pablo está diciendo de que yo dependo constantemente del Señor. No es solamente un momento al día. No es solamente cuando tengo que enfrentar la batalla, entonces me coloco la armadura. No, en todo tiempo debo tener una actitud que permanece en Cristo. Debo entender que mi corazón debe estar siempre humillado al Señor, porque yo dependo de Él. Yo no sé si usted. No solo mis obras son insuficientes, sino que yo separado de Él, nada puedo ¿qué? Ahora, Pablo también está diciendo, orando por todos los santos. Es decir, mi oración no tiene que estar centrada en mí o en mi orgullo, debe estar centrada en que yo dependo del Señor y todo lo que yo enfrento, lo puedo enfrentar es bajo su obra. Pero que también me llama a orar por ¿quiénes? Por todos los santos. Ahora, yo lo dije al principio, hermanos, nunca la batalla espiritual se va a librar sola. No eres llamado a vivir o a enfrentar una batalla solitario. No, el Señor nos ha levantado como ¿qué? Como un solo cuerpo. Y por eso oramos los unos por los otros. En total dependencia, entendiendo que necesitamos los unos de los otros. Y yo creo que el domingo pasado estaba claro el ejemplo de que no somos dependientes. No podemos hacer nada. Un miembro del cuerpo no puede hacer nada sin que los otros miembros del cuerpo participen. Bueno, la oración nos muestra esa unidad. Y la iglesia ora unida porque entiende que todos tenemos una lucha, ¿cierto? Y tenemos una lucha, pero también sabemos que Dios dejó la oración como el medio de gracia para orar los unos por los otros, porque esa es la manera en la que Dios decide obrar por gracia en cada uno de nosotros. No porque la oración sea lo que hace que Dios obre, no, pero es el medio que Dios utiliza de gracia para que nosotros podamos orar los unos por los otros y así ver las respuestas de Dios, porque Dios siempre responde. ¿Cuántos dicen amén? No responde como nosotros queremos siempre, pero siempre responde. Pero ¿a qué nos invita el entender esta palabra de una manera distinta? En que yo tengo poder, en que yo tengo autoridad, en que yo tengo la armadura de Dios, en que yo estoy firme, en que yo tengo poder.
me lleva a entender que yo no dependo ni que necesito de los demás, sino que yo mismo soy capaz y que puedo lograr lo que quiero. No, ¿qué pasa? Dependemos cada día del Señor. Amén. Es el Señor el que tiene. Ahora, Pablo pide oración, ¿cierto? Por él mismo. Es sorprendente que el apóstol Pablo, lejos de todo lo que se ha entendido en este texto, el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, ¿quién era Pablo? El apóstol, ¿cierto? Si lo miramos en el rango evangélico que hoy quieren poner, el apóstol es el apóstol. Y por encima del apóstol no hay nadie más. El apóstol está más cerquita que Cristo, de Cristo que nosotros. Pero Pablo, apóstol verdadero, que habían conocido al Señor por revelación y que había recibido todas las instrucciones del Señor por revelación, ahora él dice, estando preso por causa del evangelio, no pide que oren por su libertad. Pablo había entendido que la voluntad de Dios era que él estuviera preso, pero eso no lo limitaba. Él estaba pidiendo que oraran por él para que saliera de la cárcel. Eso es lo que estaba orando Pablo, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué nos está diciendo la Escritura, mis hermanos? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que salga de la cárcel rápido. Para que me den para que yo pueda conseguir la victoria y me puedan reconocer como el apóstol de los gentiles. ¿Eso es lo que está pidiendo Pablo? No, hermano, Pablo dice por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de ¿qué? Pablo lo que está diciendo, hermanos, oren por mí, para que el Señor me siga dando fuerzas y para que el Señor me siga dando valentía. Porque estas rejas no limitan el evangelio. Lo que yo necesito es que el Señor me dé ¿qué? Valentía, para que el Señor me siga dando palabra, para que el Señor abra mi boca y yo pueda seguir predicando el evangelio. Voy a colocar acá una comparación. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos estado, por ejemplo, enfermos y hemos ido a una clínica, hemos orado para que el Señor nos permita hablar la palabra con denuedo ahí en esa clínica? ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos pasado por medio de una dificultad grave, nos levantamos pidiéndole al Señor que nos dé valentía para poder seguir proclamando el evangelio? ¿Sabes qué es lo que hacemos? Con regularidad dejamos de reflejar el evangelio de Cristo. Con regularidad lo que hacemos es actuar de manera contraria al evangelio que profesamos. Y voy a decir esto con para que reflexionemos. Decía alguien por ahí, yo no entiendo por qué los cristianos hablan de tanta paz en el cielo y de tantas cosas y que bueno, y que la prueba y que Dios es victorioso y que todas esas cosas. Pero apenas medio se enferma, entonces está toda la iglesia, está orando, uy, que no se muera, que no se muera. Pues déjenlo morir, oren para que se muera, no se va para el cielo y va a descansar más rápido. Parece tonta la comparación. Pero hermanos, en medio de esas dificultades es donde nosotros menos reflejamos el carácter de Cristo. Ahora, ¿debemos orar unos por otros para que el Señor tenga misericordia? ¿Sí o no? Pero también debemos entender que si la voluntad de Dios es que esa persona parta, igualmente la gloria de Cristo va a ser manifestada. Amén. Porque el mismo Dios que salvó a Pedro, ¿cierto? A Jacobo, a Juan, el mismo Dios que salvó a Juan fue el que permitió que Jacobo muriera. Y ambos casos le dieron la gloria a Dios, ¿sí o no? El mismo Dios que hizo que Pedro saliera de la cárcel por la oración de los santos, fue el mismo Dios que permitió que Esteban fuera apedreado en la plaza. Y yo me podría decir, hermanos, con todo el respeto y con todo el temor a la Escritura, que es la palabra de Dios, que allí en el contexto dio más gloria a la muerte de Esteban que el que Pedro saliera de la cárcel.
Pero nosotros no vemos el evangelio así, hermano, porque estamos acostumbrados a vivir el evangelio enfrentando nuestras luchas, no pensando en que el evangelio que el evangelio crezca y avance, sino pensando en que nosotros seamos favorecidos por el evangelio. ¿Estamos dispuestos a sufrir por el evangelio? ¿Estamos dispuestos aún en el sufrimiento a darle la gloria al Señor? Y por ejemplo, cuando vayamos a la clínica, lejos de reprender al diablo, lo miremos como una oportunidad para que me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el evangelio, el misterio del evangelio. Nos quedamos callados ahí porque es cierto. Estamos acostumbrados a poner excusas. ¿Cuántos de nuestros hermanos hoy no estuvieron acá? ¿Por qué? Porque enfrentaron una lucha, y no estoy diciendo que no sea cierta, pero enfrentaron una verdad y prefirieron satisfacer su pecado que el querer honrar al Señor. ¿Y cuántos estando aquí, llegamos aquí en reniego y en tal cosa, que venir con gozo, a pesar de lo que estés viviendo allá, con alegría, porque voy a glorificar al Señor que me salvó? Por eso enfrento la batalla con toda oración y súplica en el Espíritu, para que yo pueda glorificar a Dios, no para que yo sea reconocido y visto. Uy, qué bonito el pastor Cibaja, mira cómo. No, hermanos, eso no sirve de nada. Eso lo que aumenta es la gloria de la hierba. Pero lo que sí aumenta la gloria de Cristo es que el evangelio sea proclamado y que en ti y en mí pueda verse Cristo en todo tiempo. Fallamos a diario en eso. No sean ustedes solo, todos nosotros. Yo también he pecado de esa forma. Pero necesitamos ser más conscientes de que la firmeza de nosotros no está en nuestras circunstancias. La firmeza de nosotros está en la obra de Cristo. Por eso, aunque yo no vea con mis ojos lo que yo quiero ver, Él sigue siendo rey. Él sigue siendo poderoso. Y aunque yo en la iglesia me encuentre con dificultades y encuentre incluso hermanos que me pisan el dedo, yo debo ver a Cristo en ese pisón de dedo. Y no debe ser un motivo para satisfacer mi pecado, al contrario, es un motivo para yo glorificar a Dios. ¿Excuso el pecado del hermano por eso? No, hermano. Yo lo que debo entender es que ese hermano débil o ese hermano pecaminoso, al igual que yo, junto conmigo, somos llamados a seguir orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, porque tenemos una lucha y tenemos una batalla. Amén. Que la enfrentamos ¿dónde? No contra carne ni sangre, sino ¿dónde? En nosotros mismos. Pero no, somos más delicados que mejor dicho. Nos delicamos con todo. Nos herimos con todo. No, hermano, suelte esas heridas y viva para la gloria del Señor. Ore en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Viviendo qué? Orando por todo tiempo con toda oración en ello. Primero, ¿por qué? Por todos los santos. A menudo somos fáciles para consentir nuestras emociones. El Evangelio no consiente emociones, el Evangelio transforma. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? Mano, tenemos que ser transformados por el Evangelio. Y si algo pasa entre nosotros, hermano, no nos podemos quedar eternamente con la herida, no nos podemos quedar eternamente con la ofensa, no nos podemos quedar eternamente con esa lucha o esa batalla que es provocada por nosotros mismos, abriéndole puertas al enemigo de Dios, porque no hemos sido capaces de poner el Evangelio por obra, amando a nuestros enemigos y perdonándonos los unos a los otros. Afirmándonos ¿en quién? En el Señor. Y pidiendo que como iglesia, tanto los pastores como el cuerpo de Cristo pueda seguir dando a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermano, Señor, yo te pido por mi hermano, que aunque está pasando un momento difícil, él pueda seguir reflejando a Cristo. Tú sabes lo que estás haciendo en él. Si lo estás pasando por una prueba difícil, tú eres rey sobre él. Pero ayuda a mi hermano a que ese momento él pueda seguir dando a conocer el misterio del Evangelio. Señor, si mi corazón
se quiere dañar, yo te pido que guarde mi corazón sobre toda cosa guardada, y que esta situación que mi hermano hizo contra mí, o que yo viví con fulano o con sutano, no me deje de seguir glorificando al Señor. Oro por mi hermano, oro por mí, para que podamos seguir manteniendo ¿qué? La unidad. Porque para Pablo la cárcel no era su enfoque. Para Pablo los perseguidores no eran su enfoque. Para Pablo su prioridad sigue siendo Cristo. ¿Quién era su prioridad? Cristo. Para él nada estaba por encima de eso. Una iglesia que deja de orar los unos por los otros dejará de resistir al diablo. La oración no es el último recurso, hermanos. La oración es el primero. Señor, ayúdame. Pongo esta causa delante de ti. Y luego Pablo hace una despedida llena de gracia. ¿Llena de qué? De gracia. Mira lo que dice en los versículos 21 al 24. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Muy seguramente, voy a decirlo así, si yo fuera Pablo, muy seguramente yo hubiera puesto: hermano, oren por mí para que me sea, y para que el Señor me dé fortaleza, porque estoy aquí encerrado. ¿Qué hizo Pablo? Ahí les envía a Tíquico: hermanos, para que ustedes sean consolados. Yo pregunto, ¿Pablo no sufría? ¿Pablo no era un ser humano, no tenía emociones también? ¿No batallaba con luchas? Pero el enfoque de Pablo estaba tan centrado en Cristo que él pensaba más en los hermanos de Éfeso que pudieran estar sufriendo, para que fueran consolados en el Señor y fortalecidos. Imagínese Pablo en la cárcel escribiéndole a los hermanos de Éfeso que estuvieran firmes en el Señor y que estuvieran con gozo, orando los unos por los otros con toda oración y súplica en el Espíritu. Pablo menciona a Tíquico, quien lleva la carta, y animaría a los hermanos. Tíquico, ven acá, siéntate ahí. Yo estoy aquí encerrado. Pobre de mí, Tíquico. No, Pablo, Tíquico, ven acá. Imagino a Pablo, estoy haciendo así, dramatizando el texto. Ven acá, vas a ir donde los hermanos de Éfeso. Tú sabes lo que yo estoy pasando aquí, estoy encarcelado. Estos romanos me tienen, yo lo que veo aquí es puro soldado de esos romanos. Y a los que me dejan entrar para que yo pueda predicarles aquí. Y a ellos y a todo el mundo. Pero ves allá y no vas a ir con lágrimas allá. No vas a ir haciéndote el débil, no vas a ir haciéndote, ay, pobrecito, no. Vas a ir a consolar a esos hermanos de Éfeso. El evangelio, a que ellos vean que el evangelio vale la pena y que por el evangelio vale la pena incluso sufrir. Nadie dijo amén a eso. No es cierto. Solo que nosotros en nuestra cultura y en nuestra época nos han enfocado que el evangelio es satisfacción del corazón humano. Que yo voy a la iglesia es porque el Señor va a cumplir todo lo que yo deseo. Que yo voy a la iglesia para que el Señor me restaure el hogar. Que yo voy a la iglesia para que el Señor solucione mis problemas. Por eso es que a la primera prueba y dificultad, esa iglesia o el Señor no, o lo uno y lo otro. Por eso que es importante conocer el evangelio de la verdad. Amén. Es importante estar firmes en Cristo Jesús. Pablo les habla aquí de paz, de amor, de fe, de gracia. Y la carta comienza con gracia, ¿sí o no? Versículo 2 del capítulo 1. ¿Qué dice? Efesios 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor, ¿qué?
Jesucristo. Y termina ¿con qué? Con gracia. Mira lo que dice ahí el versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Cuando le habla de amor inalterable, ¿usted qué piensa? Que ese amor no cambia por las circunstancias. Que ese amor es ¿qué? Permanente. No comenzamos, hermanos, la vida cristiana por gracia para luego continuar por nuestras propias fuerzas. El Señor que te salvó es el mismo que te sostiene. El Señor que tuvo poder para salvarte también tiene poder para cuidarte. Dependemos total y absolutamente de Él. Por lo tanto, hermanos, nunca olvides que vives en una batalla espiritual. Depende diariamente del poder del Señor, no de tus fuerzas. Y todos los días entiende lo que el Señor hizo y lo que Pablo dio como ejemplo en cuanto a la armadura. Entiende que eso es una verdad para cada creyente. Amén. Y permanece profundamente arraigado a la palabra de Dios, no a las experiencias, no a que si te dijeron. Hoy tristemente, lo voy a decir con mucho respeto, tristemente nosotros vemos cristianos corriendo para que vayan y oren por ellos para ver qué palabra le tiene Dios. Yo pregunto, ¿será que no tienen una Biblia en la casa? Van corriendo y tienen a personajes, voy a usar ese término, personajes como amuleto. Ore por mí, están allá, ore por mí porque tal cosa, ore por mí porque tal cosa. ¿Y qué le mostró el Señor? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Y qué le va a decir el Señor? Viven centrados en cosas que no son realmente verdad muchas veces, pero que alimentan las emociones. Pastor, pero es que me pasó como me dijo. Sí, es verdad que pasó como te dijo, pero eso no es lo que te da estabilidad y firmeza. Lo que da estabilidad y firmeza es ¿qué? El Señor, su palabra. Y tienes que perseverar en oración, porque la oración, los unos por los otros y por los ministros, permanece o hace que la iglesia permanezca en comunión. Amén. Que la iglesia permanezca ¿en qué? En comunión. Hermanos, voy a finalizar dando una conclusión general a toda la serie, para recordarle algunas cosas. Ya vamos a terminar, todavía falta un poco para las 12. Cuando nosotros comenzamos esta carta, vimos que Dios nos dijo a través de esta carta que habíamos sido bendecidos con toda ¿qué? Bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. Aprendimos que fuimos escogidos por gracia, redimidos por la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo. Te recuerdo estas verdades porque estas verdades son las que van a hacer que tú entiendas la realidad de esta última enseñanza. Y ahora vimos cómo el Evangelio transforma nuestra identidad, nuestra conducta, nuestra familia, nuestro trabajo y nuestra vida como iglesia. ¿Qué es lo que la transforma? El Evangelio. Ahora Pablo concluye recordándonos que todo esto ocurre en medio de una batalla espiritual. El diablo siempre va a querer crear división, hermano. Por eso, en esta mañana yo te invito, si tú tienes algo contra tu hermano, o tú sientes que tu hermano tiene algo contra ti, hermano, no lo divulgues por afuera. Háblalo con tu hermano. Háblalo con él. Acércate y déjate de andar creando un endurecimiento en tu corazón que te va a llevar a conducir al pecado contra Dios. El mismo Dios que nos llenó o que nos llamó es el mismo Dios que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano, el mismo Cristo que murió por nosotros también resucitó. Cristo no está muerto, Él está vivo. ¿Cuántos lo creen así? Y no solo resucitó y está vivo, sino que reina sobre todo principado y toda potestad. Y otra cosa, el mismo Espíritu Santo que nos selló nos capacita para permanecer firmes hasta el final. Si eres creyente y has nacido de nuevo, tienes el Espíritu Santo morando en ti y capacitándote para vivir para la gloria del Señor. Amén. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Hemos culminado esta serie del libro de Efesios, Señor, de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Te pedimos en esta mañana, Señor, que podamos recordar todo lo aprendido en esta carta, Señor.
que podamos vivir esto que el Evangelio